No, no pasa nada. Ya. Bueno, a ver. A ver. A ver. Ay, lo cerré. Veamos, mira, por ejemplo, calcula esto, límite cuando x tiende a infinito de esto, 3x al cubo más 5x menos 7 partido por x veces e a la x menos 2. Trata de hacer eso. ¿Sabes cómo se hace? Em, ¿Sabes Tendría qué que hay que hacer? revisar aquí, porque así Ya, a primera vista no sé cómo hacerlo. ya. No hay problema, yo le puedo mostrar cómo se hace, mira. Lo que tienes que hacer es, primero, cachar cuál es la forma que tiene el límite. ¿Ya? ¿Qué forma tiene el límite? En este caso, mira, si el x tiende a infinito, lo que está acá arriba se te va a infinito igual. No sé si eso es claro o no. Sí. Ujú. Ya. Lo mismo pasa con lo que está abajo. Cuando x tiende a infinito, esto también se va a infinito. Entonces, la forma que tiene el límite es infinito partido por infinito. ¿Sí? Que es una indeterminación, sin ninguna duda. Infinito partido por infinito. Ya. Ajá. Cuando tienes una indeterminación del tipo infinito partido infinito o del tipo cero partido por cero, se puede ocupar la regla del L'Hopital. Aquí se puede ocupar el L'Hopital, ¿ya? Si no, no. ¿Ya? Si fuese un límite con otra forma, no se puede. Entonces, ya, en este ejercicio sí se puede. Eso es lo primero que tienes que comprobar, cuál es la forma del límite para ver si puedo aplicar L'Hopital al tiro o hay que hacer algo. Ya, una vez que ya hicimos eso, para aplicar la regla del L'Hopital, lo que tienes que hacer tú es derivar la parte de arriba y derivar la parte de abajo por separado. ¿Ya? De acuerdo a la regla del L'Hopital, entonces esto será igual a la derivada de lo de arriba. ¿Cuánto vale? 9x cuadrado más Ya, 5. más 5, correcto. ¿Y abajo qué es lo que queda? Elevado a la x. Ya. Solo eso creo. No queda más que eso. Em, Regla de ah, la multiplicación. verdad. Sería la derivada ah, em, más x por elevado a la x. Eso. Ahí sí. Exactamente. Eso es lo que queda. Muy bien. Claro. Ya. Y ahora este límite que está acá, si te fijas, también tiene la forma infinito partido por infinito. También. ¿Sí? Porque lo de Entonces arriba hay que sea hacer lo infinito y lo mismo. de abajo también. Entonces, de nuevo puedo aplicar el L'Hopital. Voy a marcar aquí, mira, lo voy a marcar con rojo, porque aquí estamos ocupando el L'Hopital. Lo voy a poner así con una flecha, L comita H, ya para que se entienda. Ya. L'Hopital, L comita H. Ahora voy a hacer de nuevo L'Hopital, porque también puedo ocuparlo. Entonces, de nuevo, L comita H. Tienes que tomar entonces el mismo límite cuando x tiende a infinito de derivar arriba y derivar abajo. ¿Qué queda arriba? 18x Eso, y abajo, elevado a la x más elevado a la x más x elevado a la x. eso. Y este límite, de nuevo, es infinito partido por infinito. Pero si te vais fijando, lo que está arriba se va achicando el grado, po, va quedando más pequeño. Y ahora cuando lo apliquemos de nuevo la derivada, va a quedar una constante 18, Ujú. ¿cierto? De nuevo, ahora ya no hay que hacer, de hecho esta es la última vez que hay que aplicar el L'Hopital.
Porque si aplicáis por última vez L'Hopital, arriba queda un 18 y abajo queda algo. ¿Qué es lo que queda? E a la x, más e a la x, más e a la x, más x a la x. Ujú. Que cuando x tiende a infinito, como lo de arriba está fijo, constante igual a 18 y lo de abajo se te va a infinito, este límite es 0. Ya. Esa es la respuesta. Vale, 0. ¿Está claro eso? ¿Se entendió? Ajá. Ya, bacán. Eso es la regla del hospital básicamente. A ver, veamos. Más ejercicio. Mm, a ver, espérame. Mm. Por ejemplo, esta, mira. Trata de hacer esto. Límite cuando x tiende a 0, ahora de esto. Seno de 5x partido seno de 2x. El seno de 0 es 1, ¿no? No, el seno de 0 es 0. Ah, ya. Entonces hay que usar el orbital. Claro. Sería coseno, ¿sí o no? ¿O es menos coseno? La derivada del seno, claro, ¿cuánto es? Eh, Coseno, ¿no? Sí, coseno. Coseno de 5x Ya. partido 5. No, multiplicado por Ah, 5, queda afuera un 5. partido seno. Ah, no, hay que hacer la regla de la división, ¿no? No, se derivan por separado, lo de arriba y lo de abajo, por separado. Ah, verdad, verdad. Ya. Entonces sería dividido 2 seno, o sea, coseno de 2x. Eso. Exactamente, muy bien. Ya. Súper bien, está muy bien derivado. Y ahora, ¿qué pasa ahora con este límite? De nuevo 0. 0 partido 0. No. Piénsalo. Ah, el coseno de 0. Claro. ¿Cuánto vale el coseno de 0? Bueno, 1. Sí, entonces quedaría 5 medios. 5 medios. Esa es la respuesta. Sí, eso es todo. Ahí termina. Ya. Bacán. ¿Cachai? Entonces, claro, tenéis que identificar la forma del límite, que es 0 partido por 0 en este caso, y puedo derivar lo de arriba y lo de abajo por separado. Ya sé. Ahora, hay ¿Podemos algunos. hacer Dime. de derivación paramétrica ejercicios? Espérame. Antes de pasar a otro tema, lo que pasa es que hay ejercicios que son más complicados, donde no es llegar y aplicar la regla del hospital. Mira, te voy a poner un ejemplo. Este. Límite cuando x tiende a 0, y a 0 por la derecha incluso, de esto. X por el logaritmo natural de x. Este tipo de ejercicio no es tan inmediato. Ujú. ¿Qué hay que hacer acá? Em, la verdad no sé. Ya, mira, miremos la forma, de nuevo, la forma que tiene el límite. ¿Qué forma tiene el límite? Cuando x tiende a 0, ¿cachai? Cuando tiende a 0, bueno, este de acá, obviamente, se va a ir a 0, Sí. ¿sí? Ujú. ¿Qué pasa con el logaritmo? ¿Para dónde se va? Ah, como indeterminado. No. Sí, pero hay una indeterminación, hay una cosa fija, mira. El logaritmo
Te voy a mostrar la gráfica del logaritmo, quizás te sirva verlo el dibujo. El dibujo del logaritmo, si es que alguna vez te lo han mostrado, es así. ¿Ya? Lo que significa que cuando la variable se va hacia el eje vertical, ¿cierto? La x tiende a 0, el logaritmo se va para abajo. Muy para abajo, de hecho. ¿Cachai? Mientras más se pega la x al 0, más abajo se va el logaritmo. Entonces, Ya se me había quedado pegado, pero escuché lo último. Así ya. que. Entonces, el logaritmo, cuando x tiende a 0, el logaritmo se va a menos infinito. ¿Ya? Al infinito negativo por debajo, ¿vale? Ujú. Ya, eso tenía que mostrar. Entonces, este límite es de la forma 0 por menos infinito. ¿Ya? Que también es una indeterminación. Pues 0 por menos infinito no está claro qué es eso. Es una indeterminación. Pero no es una indeterminación del estilo del L'Hopital, porque es la que yo te decía. O infinito partido infinito, o 0 partido por 0. Esto no cabe en esas categorías. Entonces uno tiene que hacer un arreglo para poder ocupar el L'Hopital, ¿cachai? ¿Qué arreglo podemos ocupar? Mira, por ejemplo, te lo voy a mostrar. Voy a borrar esto. Fíjate que esto es lo mismo que si al x lo doy vuelta y lo doy vuelta de nuevo. Lo doy vuelta dos veces. Este es el arreglín que vamos a usar. Logaritmo de x dividido 1 partido por x. ¿Ya? El x entonces lo dividí una vez, lo dividí de nuevo. Lo dividí dos veces. Dividirlo dos veces es lo mismo que el x original. Entonces estos dos límites son iguales, pero como que le cambié la forma, ¿cachai? Porque ahora observa que queda como una fracción. Tengo el logaritmo dividido 1 partido x. Ya, y ahora sí se puede usar el lápiz. Sí, pues. Y ahora se puede usar L'Hopital porque, mira, comprobémoslo. Porque este de arriba se te va a menos infinito y este de abajo se te va a más infinito. Entonces, Ujú. este es un límite de la forma menos infinito dividido por infinito, que es L'Hopital sí está permitido ocuparlo, ¿cachai? Y ahora hay que hacer eso de derivar arriba y derivar abajo y calcular el límite con las Ya. derivadas. Ajá. ¿Ya? Entonces, no sé si quieres terminarlo o no, pero el resto ya es como lo que hicimos antes. Sí. ¿Ya? Ya. Ujú. Entonces, para terminar esta explicación y pasar a otro tema que es el que te interesa igual, eh, hay veces en que uno tiene que hacer arreglos para aplicar la regla del L'Hopital, sobre todo cuando tienes una situación como cero por infinito, que hay que hacer un arreglo de este estilo, como el que acabamos de ocupar, o hay algunos ejercicios que son así, de la forma uno elevado a infinito. ¿Ya? Y ahí se hace otro arreglo que finalmente se reduce a la regla del L'Hopital, ¿cachai? Para que lo tengas presente. Ya, no sé, ¿tiene alguna pregunta? No, no hay preguntas. Ay, perdón, es que se me quedó pegado. Dale. Eh, escuché que solo cuando hay que hacer este arreglo. Después dijiste otro caso que no escuché, creo. ¿Qué es este de acá, el uno elevado a infinito? Ah, ¿Ya? Estos dos, lo que decía es que en general, cuando te aparezcan situaciones de límites con esta pinta, cero por infinito o uno elevado a infinito, vais a tener que hacer arreglos para arreglarlo y poder ocupar el L'Hopital. ujú. Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya, bacán. Ahora, ¿qué pasa con las derivadas paramétricas? ¿Qué necesitas de eso? O sea, sí podemos hacer ejercicios como para practicar. Ya, déjame cachar un poco, a ver, buscar un ejercicio. Espérame.
Espérame un poquito. ¿Dónde está esta cosa? Aquí está. No, Sí, no importa. Ya. Mira, no sé si hay podido ver así como uno de los talleres que tuvimos hace como un par de semanas atrás. Pero mira, este es el taller número 8 que te estoy mostrando aquí en la pantalla. ¿Ya? ¿Ya? El primer ejercicio, estos talleres no los hago yo, a mí me los mandan los mismos profesores que le hacen la clase a ustedes porque son dos paralelos, ¿no? Ahí se coordinan los profesores. Entonces, estos talleres están pensados como ejercicios difíciles para poner a prueba al estudiante y así como que absorbe bien la cuestión, ¿ya? Entonces, este primer ¿Ya? ejercicio es un ejercicio de derivación paramétrica que podríais hacer, ¿ya? Ya. Esa guía está en el Blackboard. Sí, sí, sí. Ah, ya. Ya, entonces, mirando este ejercicio, eh, aparecen varias cosas, po. Primero, claro, ¿qué es una ecuación paramétrica? Que hay que saber qué es eso. Y segundo, ¿qué es la curva cicloide? ¿Sabes qué son esas cosas? Em, no. Ya. No, está bien, no te preocupes. Sí, para eso estamos, para aclarar dudas. Entonces hay que cachar dos cosas. ¿Qué es una ecuación paramétrica? Le falta la tilde aquí al profe. Paramétrica. Y la otra, ¿qué es una curva cicloide? Mira. Ya. Te lo voy a mostrar, te voy a mostrar el GIF. Mira, déjame buscarlo en internet. Cicloide. Dame un segundo. Acá está. Cacha. ¿Lo veis? Sí. Ujú. Eso que estáis viendo, ¿qué entiendes tú de lo que estáis viendo? A ver, cuéntame. Mm, Como una función media loca. No sé. Claro. Pero es una cosa bien específica. Hay algo claramente que está pasando. ¿Qué está pasando en la animación? Que una circunferencia gira. Claro. ¿Cierto? Sí, pues es como, mira, esa curva que se dibuja con rojo se llama cicloide, ¿ya? Eso es una cicloide. Te la presento, acá tienes una cicloide. Una cicloide consiste, justamente se llama cicloide porque hay un ciclo. Consiste en, si tú vas en la carretera y veías así la rueda de un auto que va avanzando por la carretera y en esa rueda te fijas, así va la rueda girando, como en el Ujú. dibujo, y te fijáis en un puro punto de la rueda, solamente un puro punto de la rueda. Entonces, si graficáis ese punto en un gráfico temporal, ¿sí? Mientras más tiempo transcurre, el punto va a ir saltando así en esas curvas, ¿cachai? Que parecen como parábolas, pero no son parábolas. Eh, Incluso parece como una función sinusoidal, pero tampoco es eso. ¿Ya? Entonces, el punto en una rueda va a ir dibujando como esos cerritos. Constantemente va a ir así. ¿M? Eso se llama curva Qué loco. cicloide. Ujú. ¿Sí? El tema es que para modelar matemáticamente y para expresar matemáticamente esta función, resulta mucho más eficiente y práctico entenderla de otra forma, ¿ya? Porque tú debes saber que en el gráfico, en el plano cartesiano, ¿cierto? Uno grafica así como la variable x y la variable y. Típico, la variable x y la variable y. Y la variable y depende de la variable x. Aquí no es eso, es otra cosa. No, vamos a la... Perdón, al PDF. Vamos al PDF, mira, dice.
Las ecuaciones paramétricas de la curva cicloide están dadas por esto. X de t igual a por t menos seno de t y y de t igual a otra cosa. Entonces, esto es otra concepción, es otra manera de entender las funciones. ¿Ya? Es otra forma. En vez de tomar la y que dependa de la x, que es como lo usual, y dependiendo de x, acá se hace otra cosa, que es que la x y la y son independientes entre ellas, no tienen nada que ver, pero ambas dependen de una variable t, ¿cachai? Que es la variable, Ujú. generalmente se pone t por tiempo. Es lo que te decía, uno en la cicloide va como que dejáis transcurrir el tiempo y vais graficando lo que pasa. ¿Ya? Entonces, esto es como otra manera de concebir el concepto de función, que es que las variables ahora no dependen entre ellas, sino por separado dependen de una tercera variable t. Por eso se llama paramétrica, donde el parámetro es t. Ya. ¿Ok? Entonces, estas, Ujú. estas fórmulas que tú ves acá, a por seno de t y a por 1 menos... Esas fórmulas, si tú haces el gráfico en el plano cartesiano XY, te van a graficar esos cerritos, justamente. Ya. Pero esas fórmulas de arriba son como de este caso en particular, ¿o no? Es No como en para este, general. o sea, es para esta curva en particular, para la curva cicloide en particular. ¿Ya? Ah, ya. Solamente para la Ya. curva cicloide. Te lo explico un poco más. La variable t entonces es una variable que es temporal. Ujú. ¿Ya? Y la A que tú ves acá, esta A, ¿qué es esa A? Esa A es una letra, es un parámetro también, pero no importa. Lo único que tiene que decir esa A, la única importancia es qué tan grande es la rueda del auto, ¿ya? Porque si la rueda es más grande, va a ser una curva más grande, po, ¿cierto? Claro. Si el radio de la rueda es más chiquitito, obviamente va a ser otra curva más chiquitita. Entonces, eso está parametrizado con la A. La A solamente tiene ese propósito. Pero la T es la más importante porque la T es la variable en la cual tú vas midiendo con respecto al tiempo. Ya. Dicho todo eso, lo que te pide el ejercicio es demostrar que la derivada segunda de la Y con respecto a la variable X se puede calcular con esta fórmula. ¿Ya? Hay que calcular entonces la derivada de orden 2 de la y con respecto a la x. Ya. ¿Vais entendiendo el asunto? Sí. ¿Cómo se hace esto ahora? Mm, Pero eso que está puesto como al lado en el igual, ¿es como la solución de la derivada o qué? Me Acá en la confundí última ahí. parte que dice menos ¿Sí? 1 partido por A. Sí, lo que tienes que hacer es Ah, demostrar ¿cómo se esta llegó a ecuación. eso? Exactamente. Demostrar Ya. esa igualdad. ¿Por qué esa igualdad es cierta? Claro, mostrar el proceso de cómo se llega a eso. Justamente. Entonces, claro, tienes que calcular la segunda derivada y debería ser igual a esta cosa acá. Ya. Pero la segunda derivada es como de la de arriba y la de abajo por separado. Me confundí. Porque sale de y en x. O sea, como. Claro, esta cosa que está acá, ¿lo entiendes eso? Dice d al cuadrado y partido de x cuadrado. ¿Entiendes qué significa eso? O sea, es como la segunda derivada, pero no sé cómo de qué. Ya, te lo explico porque eso igual es importante que lo entiendas. Súper importante de hecho. Mira, cuando tú tienes una función f, una función cualquiera, y tú la derivas una vez, ¿ya? Ujú. Supongamos que la función es una función que depende de la variable x, ya típico, f de x, lo clásico. Ajá. Y tú la derivas, esto se anota así, ¿no es cierto? F comita x, f prima. Sí. ¿Sí? Ujú. Ya, pero también esto es
esto es totalmente sinónimo, también se anota así. Ponle atención a esto, se anota así. df en dx. ¿Ya? Es lo Ya. mismo, solamente es otra simbología para referirse a la misma cosa. ¿Vale? Ujú. De hecho, esta notación históricamente es más antigua que esa notación de ahí. Ya, pero ese es otro tema. Eso es que es lo que pasa con la derivada, la primera derivada. ¿Qué pasa si uno anota la segunda derivada? La derivada de orden 2 es volver a derivar lo que ya derivaste. Se anota así, ¿no es cierto? F con doble comita. ¿Ya? Ujú. Esa es la derivada segunda. En la notación que está abajo se anota así. La derivada al cuadrado de la f sobre la variable al cuadrado. Ujú. ¿Ya? Así se anota. Es la derivada al cuadrado sobre la variable al cuadrado. ¿Cachai? Y Sí. en general, si a uno le piden así como la derivada de orden n, en general, con muchas comitas, n comitas, ¿cachai? Se anota así, f paréntesis n, que en la otra notación es la derivada a la n partido por dx a la n. Ajá. ¿Ya? Eso es solamente una manera de anotar la derivada. Solamente es eso, derivación, la notación de la derivada. ¿Ya? Entonces, volvamos al ejercicio. En el ejercicio entonces lo que te está pidiendo es la derivada segunda de la y, pero en respecto a la variable x. ¿Ya? Ya, sí. ¿Eso hasta ahí se entiende? O sea, entiendo, sí, pero como que no sé cómo sería como el y el x en este caso. Claro, sí, sí, sí. Claro, eso es otro tema, pero quiero que entiendan Ah, lo ya. que están Sí, sí. preguntando, ¿cierto? Que lo entienda, es la derivada segunda de la y con respecto a la x ya. Ahora que lo entiendes qué es lo que me están preguntando, ahora otra cosa es cómo lo calculo, seguramente, ¿no? Entonces, de nuevo, volvamos de nuevo a lo que estaba diciendo. La x y la y, en este caso, no están relacionadas entre ellas. Son Mm. funciones separadas, independientes. Sí. Ambas, por separado, dependen de una tercera variable que es t. ¿Cachai? Ujú. Pero el ejercicio te está pidiendo precisamente que calcules la derivada de la y con respecto a la x. Entonces como que te está forzando a mezclar la y con la x, ¿cachai? Ujú. Siendo que en el ejercicio te los plantean independientes, te está pidiendo como que los fuerces que se conectan y calculen las derivadas. Ese proceso se llama derivación paramétrica, justamente. Justamente eso es de la derivada paramétrica. Y para calcular derivadas paramétricas, entonces, como que uno tiene que salirse de la variable en la que está, que la x depende de la t, la y depende de la t, y conectar la y con la x. Y de alguna forma hay algunas fórmulas, de hecho, de derivaciones paramétricas. Mira, voy a ocupar la pizarrita. Tenemos x de t, que es lo que decía, es a veces t menos seno de t. Y tenemos que I de t es a veces, ¿qué es lo que decía? 1 menos coseno de t. Ya. Ya. No sé si tienes por ahí en tu cuaderno cómo calcular una derivada paramétrica, porque hay como algunos trucos para hacerlo. O quizás tu profesor incluso te dio alguna fórmula. Sí, tengo algo aquí anotado. ¿Ya? Tengo, Cuéntame. o sea, tengo como para calcular la pendiente, la tangente, ¿Ya? sería de i partido de t ¿Ya?
partido en dx partido de t. Eso. Exactamente. Fíjate, hasta ahí nomás, voy a pedirte esto, porque mira, esto es súper importante. Lo que estáis haciendo es, para que lo entendamos de nuevo, estoy dividiendo dos derivadas. ¿Mm? Estoy dividiendo, esto por sí solo, esto es y', y esto por sí solo es x', ¿cachai? La derivada de la y con respecto a t y la derivada de la x con respecto a t. Estoy dividiendo derivadas. ¿Mm? La división de las derivadas, esta es la cosa muy mágica, eso quise decir, mágica, es que los de t los podéis cancelar entre ellos. ¿Mm? Y lo que resulta es justamente dy en dx. ¿Ya? Ajá. La cosa mágica que quería decir es que deriváis o sea, dividí el y' con el x' y te da la derivada de y con respecto a x. ¿Cachai? Que es pasarse de la variable t a la variable x. Es como un intercambio de variables lo que está pasando acá. Ya, eso es algo súper, súper, súper extraño, la verdad. Pasáis del de t al de x. ¿Ya? Entonces, esta es una fórmula muy muy práctica para como pasar, en vez de estar en la variable t, conectar el y con el x. ¿Ya? Y conectar el de y con el de x. Ya, perfecto. Pero en este ejercicio no nos basta con esto, porque en el ejercicio además te pide la derivada de orden 2. Y esta es la derivada de orden 1. Entonces hay que tener la de orden 2 ahora. ¿No tienen una fórmula para la derivada de orden 2? No, no tengo notado eso. Ya, yo te la puedo dar. Eso está muy bien. La derivada de orden 2, ¿cómo se calcularía la derivada de orden 2? Lo que tú tienes que hacer es un proceso similar a este y derivar de nuevo con respecto a la variable x. ¿No? De nuevo. Entonces, si tú haces eso, lo que va a quedar es, bueno, una cosa un poco larga, por eso no te lo voy a mostrar, pero la fórmula que queda es esto. D al cuadrado en y es dx al cuadrado. Se puede calcular la derivada paramétrica, te va a dar esto. X' por y doble prima menos y' por x doble prima dividido por x' al cubo. Eso. Ya, lo voy a anotar. Con eso vamos a poder resolver el ejercicio. Insisto que esta fórmula se deriva desde la que tú misma me diste. Ya. Y para usar, o sea, como para llegar a la segunda derivada no es necesario hacer la anterior, como que con esta lleva al tiro. No sé ¿Cómo eso? si... No entendí la pregunta. Es que para hacer la segunda derivada uso directamente esta, ¿verdad? No tengo que pasar primero por la primera No, derivada. Ah, no es ya. necesario. No. Ya. Pero lo que sí es necesario es que para calcular la derivada de orden 2, fíjate, ¿qué necesita la fórmula? Necesita x', necesita y doble prima, necesita y' y x doble prima. Entonces sí es necesario derivar esta x, derivar esta y dos veces. Eso sí. Ya. La x y la y por separado, derivarlas dos veces. Entonces hay que calcular x'. ¿Cuánto vale x'? Habría que usar la regla de la cadena, ¿no? No. No, multiplicación. Sí. Ya. Aunque tampoco, pero dale. ¿Tampoco? No, tampoco es necesaria, pero dale nomás. Ya sería A ¿Ya?
paréntesis t menos coseno de t. ¿O no? No exactamente. Está cerca, pero no exactamente. Te lo voy a mostrar. Ya. Ya, mira. X de t se calcula. Voy a distribuir el paréntesis para que lo vea. La explicación. Ujú. Distribuyendo el paréntesis. No, pues tampoco es necesario. X' de t, ya va, la X'. El a es un número fijo constante. Entonces, la derivada tiene la facultad de que los números fijos constantes los saca para afuera, como si no afectaran a la derivación. ¿Verdad? Entonces, Ujú. esto es lo mismo que a veces la derivada del paréntesis. ¿Mm? A veces la derivada de ese paréntesis. ¿Y la derivada de ese paréntesis cuánto es? Em, Aquí puedo sacar el t también, ¿o no? No, porque el t es la variable de derivación. Ah, cierto, ¿verdad? Sería eh, Tengo que derivar t con respecto a t. ¿Cuánto vale eso? ay, no sé, me confundí. Ya. Mira, si tení x, ¿cuál es la derivada de x? No en Em, este ejercicio, en general, la derivada de x, ¿cuánto vale? sí, es. Hoy no sé, no puedo hacerlo. Ya. A ver, ¿te sabes la derivada de x cuadrado? 2x. Ya, perfecto. ¿Por qué sabes eso? ¿Cómo sabes eso? Porque hay que bajar el 2 y restarle Ya, 1 al exponente. perfecto, muy bien, excelente. Claro, entonces si yo quiero derivar x, fíjate que derivar x es lo 1. mismo que x elevado a 1. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que da? De acuerdo a la misma regla que me dijiste, ¿cuánto va a dar? 1 por x elevado a 0, que sería Eso, 1. que sería 1, correcto. ¿Ya? Derivar entonces Ujú. en el ejercicio t con respecto a t es lo mismo que derivar en este ejemplo x con respecto a x, que vale 1. Ya, verdad, sí. Entonces acá voy a colocar un 1. Y sería menos coseno de t. Eso, muy bien. Súper, esa es la derivada de la x. Muy bien, ahora necesitamos la derivada de la y. Sería a paréntesis 1 más seno de t. No, tampoco, exactamente no. Ah, No, porque ¿cuánto es la derivada del 1 ahora? Derivada de 1, ¿cuánto verdad. vale? ¿Cuánto vale? Eh, 0. 0, Bueno, exactamente. Muy bien. Entonces, esto es a veces la derivada de 1 menos coseno de t. Pero claro, la derivada de 1 es 0. Entonces se anula. Y la derivada del coseno es menos seno. menos seno. Entonces con ese otro menos va a quedar un más. Entonces lo que queda es esto. Ajá. A veces seno de t. Esa es Sí. la respuesta. ¿Cachaste eso? Sí. Ya. Bacán. Ahora que tenemos x', tenemos y', ahora hay que volver a derivarlas cada uno. Entonces hay que calcular ahora x doble prima. Y por esta otra parte, la y doble prima. Ya. ¿Cuánto nos X dará? sería eh, A Mm, paréntesis. Ah, no. Mm, coseno era menos. Sí. A por seno de t. eso. Muy bien. A ver, es lo mismo que está abajo.
Y, ¿Y la y el i otra? sería, ahí hay que usar multiplicación. No, tampoco es necesario porque la A está fija, es Ah, constante. verdad, ¿Mm? verdad, Entonces sí. la derivada la saca para afuera. A por menos coseno, no, A por coseno de t. Eso. A por coseno de t. Exacto. Porque la derivada del seno es coseno. Ya, y ahora tenemos todos los ingredientes para aplicar esta fórmula entonces. ¿Mm? Por lo tanto, apliquemos la formulita. ¿Qué va a quedar? La derivada al cuadrado de i en de x cuadrado. Ya, hay que reemplazar x'. X' era a veces 1 menos coseno de t. Por y doble prima, que es a veces coseno de t. Ujú. ¿Ya? Menos y'. Y' es a veces seno de t. Por x doble prima, que es también a veces seno de t. Y todo esto tiene que estar dividido por x', que es a por 1 menos coseno de t. Todo esto al cubo. ¿Está claro eso? Sí. Ya, bacán. Voy a borrar todo lo de arriba para hacerme espacio en la pizarra. Ya. Y ahora lo único que tenéis que hacer es desarrollar esta fracción, que te va a quedar una cosa bien grande, pero se van a ir cancelando términos y va a quedar más chiquitito, ¿ya? Ya. Entonces, lo que sigue ahora a continuación es como puro trabajo algebraico, no hay que pensar más que eso. No, no mucho realmente, puro así como Ok. mecánico, ir algebraicamente resolviendo. A ver, ¿qué va a quedar entonces? A cuadrado, acá queda a cuadrado por coseno de t por 1 menos coseno de t. Menos a cuadrado por el seno al cuadrado de t. ¿Sí? Ujú. Abajo queda a al cubo por 1 menos coseno de t al cubo. Fíjate que podéis como ir cancelando cosas desde ya. Arriba se puede factorizar por la a, por a y se cancela con la a al cubo de abajo. ¿Mm? Sí. Entonces lo puedo borrar al tiro. Mira, voy a borrar este y va a quedar a abajito sola, una a solita. ¿Mm? Ya. Además, este loguito de acá, este seno cuadrado que está acá, se puede, hay una identidad trigonométrica que te hace aparecer el coseno. Sí. ¿Sí? ¿Te la sabes? Ujú. Sé que es como uno más coseno cuadrado o uno menos coseno cuadrado. Bueno, Es uno menos. ya, no me acordaba cuál de los Sí, espera, voy a borrar para aclarar esa situación. Lo que pasa es que, claro, esta es una identidad trigonométrica súper, súper importante, que es el seno al cuadrado de algún alfa cualquiera, más el coseno al cuadrado de ese mismo alfa, esto siempre vale uno. Entonces, claro, Ujú. ahí desprende el seno al cuadrado, despejándolo, te va a quedar uno menos coseno cuadrado. Sí. Ya. Entonces ahora voy a reemplazar eso. Y queda esto, finalmente. ¿Ya? Y ahora que hiciste eso, eh, pucha, uno puede seguir como factorizando y haciendo sumas por diferencia, etcétera, para ir simplificando esta cosa.
etcétera, entonces. Ya sé. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entendió? Sí, lo entendí. Ya, Quedó bacán. claro. Bacán, bacán. Bueno, nos quedan, no sé, como 15 minutitos más o menos. Cuéntame, no sé, qué te gustaría ver o qué. ¿Qué puede ser? Lo que necesites, si quieres los terminamos el taller aquí, igual también es una posibilidad. Mm, ya bueno, sí, es que no sé qué otra cosa podemos ver. Podríais revisar los talleres que están en el aula, que ahí hay caleta de ejercicios para hacer. Ya, si no las había visto, voy a hacerlas. Ya, ya pues. Ya, muchas gracias. Ya, cualquier cosa me puedes escribir. Chao, chao, que estés bien. Ya, chao, gracias. Chao.